listo, me regreso acá. Muy bien, estamos viendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí estamos ahí ya? Sí, Bueno, señora. bueno, listo. Entonces, todos eran medios masivos de comunicación. Entonces, tenemos los medios que son escritos, que son estos que dice aquí newspaper, son los periódicos. Tenemos dentro de un rango también, por ejemplo, los magazines. A nivel de lenguaje de mundo se llama magazine a la revista, a todo lo que es revista. Y tenemos la radio y la televisión. Pero resulta que a partir de la aparición del Internet, la Internet empezó a revolucionarlo todo. Entonces, no solamente los masivos se metieron dentro de la Internet, sino que surgieron algunos medios dentro de una clasificación, por ejemplo, redes sociales, y otros los que están colgados a internet. Entonces esos son los que nosotros llamamos, digamos, medios alternativos de comunicación. Entonces aquí pues obviamente aparece toda la información que puede uno colgar a Google, eh, a cualquier motor de búsqueda pues que pueda aparecer por ahí. Aparecen los alternativos. Aparece el WhatsApp, por ejemplo, que es un sistema de mensajería, es un sistema de correo, pero por WhatsApp se transmite todo tipo de información. Entonces no solamente es la mía, sino la de los grupos y la información que yo empiezo a multiplicar, entonces amerita un análisis como medio alterno, además porque también a uno le llega publicidad por ahí, increíblemente le llega publicidad, a veces se le cuela. Entonces tenemos Facebook, el Facebook como la primera red social que apareció por allí, se posicionó, viene, digamos, fortalecida desde el punto de vista de dinero, más no desde el punto de vista consumidor. Entonces, ahora que ustedes van a hacer las exposiciones, nos van a contar quién compra a quién, cómo funcionan, qué cambios han tenido, qué situaciones no se pueden, digamos, manejar porque están prohibidas, en qué países están prohibidos y por qué están prohibidos, y por qué funcionan también alternativamente con, no sé, con otros medios y bla, bla, bla. Entonces tenemos obviamente todo lo que es, por ejemplo, Twitter, que es la red que no es una red social, o sea, sí funciona como una red social, pero Twitter es un medio informativo muy corto, muy breve y es un medio de opinión. Es un medio de seguir y me siguen, es un medio de pasar una noticia corta, es un medio para darle visualización también a lo que pienso y a identificar, digamos, como muchas corrientes de pensamiento a partir de Twitter. Entonces, pues así están, aparecieron otros como Instagram, en fin. Entonces, aquí vemos las definiciones. En primer lugar, cabe señalar que los medios de comunicación se dividen de forma general en tres grandes grupos, según el tipo de medio que estén agrupando. Entonces tenemos los medios masivos de comunicación, que son los grandes, los tradicionales, prensa, radio y televisión. Aunque en algún momento podría llegar a contemplarse el cine como un medio masivo de comunicación. ¿Por qué no? Es el séptimo arte, utiliza muchísimo de la imagen y de ese análisis semiótico y de una cantidad de cosas. Entonces, pues cuenta historias, unas son de la vida real, otras son inventadas, tiene géneros, es sumamente grande y obviamente pues su desarrollo tecnológico también dio luces para que luego televisión pudiera también tener un desarrollo. El desarrollo, digamos, tecnológico en torno a estos dos, desarrollo audiovisual, tanto la parte de audio como la parte de video, tienen su historia, pero a lo que se le llama medio masivo en general es a todo lo que, digamos, cubre grandes conglomerados y pues ya uno no sabe si las redes sociales y todo lo que está colgado a internet
pues de alguna manera también de pronto puede tener mucha más cobertura que el mismo medio masivo. Lo que es verdad es que realmente al medio no lo hace el medio como tal, sino lo hace la gente. La gente que lo sigue, la gente que lo utiliza, la gente que de alguna manera quiere estar, digamos, en contacto con muchas personas. Los medios alternativos son aquellas formas nuevas de promoción y de productos en unas oportunidades a veces ordinarias, otras muy innovadoras, que de alguna forma están llegando a todos. Más que, por ejemplo, ustedes pertenecen a una generación que es selectiva en lo que lee, selectiva de lo que se quiere enterar, selectiva en lo que quiere escuchar. Ustedes siempre están seleccionando y dicen esto sí, esto no, esto sí, esto no. Los medios auxiliares o complementarios afectan a un menor número de personas en un momento dado, pero se conocen como medios no medidos. ¿Y cuáles son esos? Ahí, por ejemplo, podrían entrar los medios comunitarios que están desde el punto de vista prensa escrita o están desde el punto de vista radio, porque agrupan a un poco de personas, pero digamos que su objetivo no es estar midiendo y aumentando el número de seguidores, cosa que sí le pasa, por ejemplo, a los alternativos. Los alternativos viven de cuántas personas utilizan, de cuántos hicieron el hashtag, de cuántas personas están conectadas, de cuántos leyeron la información, de cuántos like me dieron. Entonces, digamos, no viven de eso, no viven de eso, viven de generar un contenido que es beneficio para sus comunidades, de generar un contenido que tiene carácter social, de generar un contenido que le da visualización al que no tiene voz, que le da visualización a las mujeres y sus problemáticas, a los niños y sus problemáticas. ¿Y por qué empiezo por las mujeres y los niños? Porque desafortunadamente son una parte débil. Las comunidades, digamos, indígenas, las comunidades que de alguna manera vienen a ser objeto de opresión por parte de otros que son las minorías, por ejemplo, de origen étnico, de origen racial, comunidades que de alguna forma tienen raíces afrodescendientes. Um, hay marginación, entonces se utilizan los medios de comunicación para que estas personas tengan de forma ética algo que tenga la posibilidad de darle visualización a sus problemáticas. Entonces estos medios de comunicación tienen una historia, y esa es una historia que empieza con Radio Sutatensa, también hacia el año 48, 47. Es una historia donde muchas personas que conocieron el poder de informar determinaron que hay una red de comunicación alternativa y popular que es validada por la misma comunidad. Por eso nosotros tenemos dentro de nuestra malla curricular una asignatura como comunicación comunitaria, porque hay que entenderla como medio, hay que entender cómo ha sobrevivido, cómo las personas que la hacen no tienen título de comunicador, cómo de alguna forma se han querido pulir y han querido darle forma a todos estos escenarios de comunicación y se han valido de muchos comunicadores, de muchos ejemplos de profesión, pues, que se van y les ayudan y les enseñan y los empoderan y les entregan información y les entregan, mire, es que así puede hacer y si está buscando un recurso para mantener el medio, entonces hagamos esta estrategia y este problema debería tener una solución por otra parte. Entonces es un mundo completamente separado de lo que es el medio comercial, porque el medio comercial es donde hay una información de carácter publicitaria,
no propagandística. Recuerden que siempre que hablemos de propaganda está ligado con el tema político y está ligado a una época específica que es entre las guerras mundiales y posguerras mundiales, porque allí pues es el surgimiento de teoría de Laswell de la aguja hipodérmica y de alguna manera allí nosotros encontramos un surgimiento bien impactante para, para la opinión pública, para las comunidades y encontramos que hubo manipulación y encontramos que hubo muchas formas de bloquear estos procesos y entonces ahí eh, en tiempos tan importantes validamos todas estas presencias de otros que no son exactamente los medios masivos de comunicación. Entonces, los medios masivos por excelencia, prensa, radio y televisión. La radio es un medio auditivo, es ágil, de transmisión en tiempo real, de cubrimiento inmediato, porque yo tengo la posibilidad de salir corriendo y de decir, en este momento están protestando los civiles y están protestando contra el abuso de la fuerza ejercida por la policía en el caso de este abogado, pero la comunidad protesta y hay desmanes y están afectando el comercio y rompieron las estaciones de Transmilenio y pues quemaron los buses y bueno, todo esto es transmitido en tiempo real por el tema de radio. Pero eso mismo yo no lo podría hacer por televisión. Claro que medios como por ejemplo Caracol y RCN siempre tienen a sus periodistas y a sus comunicadores en la calle, entonces ellos tienen la fortuna de interrumpir la programación y de mandar un extra, pero todo el contenido lo van a manejar en un noticiero. Entonces, hay unos noticieros que son el del inicio del día, el del mediodía, el avance de noticias de la tarde, la emisión de las 7, 8 de la noche. En este momento justamente terminaron ya la parte del noticiero y luego sigue la emisión final. Entonces tienen como 4 momentos importantes para darle a conocer a la opinión pública todo lo que es a nivel de televisión ya y a nivel de radio todo el tiempo, sin pedir permiso y sin interrumpir una programación. Está sucediendo que entonces los medios se están quedando no solamente con su característica, por ejemplo, la radio era solamente escuchada y se decía que era un medio auditivo. No, ahora ya tenemos desde la radio algunas situaciones de video y vemos cómo la radio tiene algunos noticieros donde podemos ver una señal y nos valemos de un Facebook Live, nos valemos de otro tipo de eh, escenarios de comunicación que me permitan ver a las personas trabajando. Entonces ha cambiado bastante. La prensa es un medio visual, se comunica uno pues por texto escrito y complementa mensajes gracias a la fotografía y a la imagen y ahí tiene un valor muy importante tanto el diseño como todo lo que viene de diagramación del periódico, pero necesariamente la gente espera a que lleguen las noticias con las que vamos a amanecer. Y de hecho los periódicos se guardan sus chivas. Es increíble, pero por ejemplo, la prensa llega muy temprano en la mañana. La prensa es un medio que se dejó de elaborar y de imprimir más o menos hacia las 11 de la noche y de ahí empiezan los últimos alistamientos para empezar a distribuir tipo 2 de la mañana, 3 de la mañana para que en mi casa muy temprano a las 5 de la mañana esté el periódico. Y entonces con este periodiquito yo voy a tener la información primera, la información de buena fuente, donde yo me quiero enterar de todo lo que pasó. Y entonces uno lo tiene como una fuente fiel. Y los otros medios se basan mucho en lo que dice la prensa. Increíblemente, tanto televisión como radio están todo el día en la calle, no tienen limitación de tiempo y siempre que van a manejar sus titulares y siempre que van a manejar su contenido, están pendientes de la prensa, con qué tituló, con qué abrió y qué mandó a primera página. Es una cosa bien,
bien simpática. Hoy en día esta prensa no solamente es por suscripción, sino que también nos llega a nosotros por internet. Entonces tienen suscripciones no pagas, suscripciones que si uno empieza a ver en su celular, en su dispositivo, empieza a ver el desarrollo de una noticia, de un momento a otro el espectador le dice, por favor, suscríbete aquí. Y suscríbete es que no vale nada, pero no me deja continuar viendo la información si yo no le doy mis datos. Entonces es una manera de hacer base de datos porque con la base de datos es que se puede lograr hacer una promoción del medio como tal. Tenemos la televisión es un medio audiovisual de transmisión en tiempo real, pero depende del cubrimiento que se le haga a la noticia. De resto, la televisión lo que va a tener es una parrilla y en esa parrilla tiene distribuidos durante el día, de acuerdo a la clasificación y de acuerdo a los horarios, unos programas que ya están elaborados. Cuando la televisión en Colombia empieza en 1954, no solamente fue un desafío muy grande, traer todo lo que fueron los equipos y tener, digamos, unas antenas que repitieran la información y tener unos partners que habían vendido algunos televisores, sino que el desafío era que la televisión era en tiempo real, estaban transmitiendo desde el CAN y desde la calle 24 y con base en estas posibilidades tecnológicas la gente hacía, por ejemplo, teleteatro, porque estaban en un gran auditorio, se hacía teatro allí, se hacían los programas en vivo y en directo y había público que iba como a un auditorio, la gente estaba sentada en el teleteatro y veía cómo se hacía la televisión. Así se hicieron los grandes locutores, así se hicieron los grandes presentadores y a la persona que le toque televisión seguramente va a recorrer televisión en Colombia, va a recorrer desde 1954 y desde el encargo del general Rojas Pinilla, al señor Manuel Dresner y al señor Agudelo, todo lo que era el desarrollo de la televisión, la traída de los equipos y empezar a transmitir para que fuera en tiempo real. Ahora, el otro problema era cómo en mi casa yo iba a recibir esa señal. Entonces esos televisores eran unos televisores grandes que tenían unos tubos, eran con unos muebles muy bonitos y por lo general los chiquitos de la casa éramos los controles remotos. En mi casa, pues recuerdo, yo ya nací en el año 62, póngale que hacia el año 67, a la llegada del hombre a la luna, aunque eso fue tarde, fue más o menos hacia la 1 de la mañana, yo en esa oportunidad pues creo que andaba también como medio enferma o algo así, y no me dejaron, pues sí vi hasta un determinado punto, pero en general que había televisión, yo era el control remoto de cuando veían televisión. Me decían, mijita, cambia, y no había sino para cambiar del canal 7 al canal 9. Pero ya quien nos cuente, ¿a quién le toca televisión? Que no me acuerdo. ¿Se fueron? Yo, Soraya, tengo la historia de la televisión en general, pero no me acuerdo quién televisión en Colombia. Que fue una, es, no sé, esa distribución fue muy chistosa porque, ay, Paola no puede entrar porque no puede, se puede conectar a internet. Gracias, No, Sofi, por pues el pantallazo que me mandaste. Voy a revisar después de clase, entonces voy a ver quién tenía la televisión. ¿Sí les llegó un yo correo electrónico con el modelo de presentación del análisis semiótico? Sí. Sí, profe. Ah, bueno, listo. ¿Y Sí, quién muchas dijo yo gracias. que tengo televisión antes de que yo en mi largo... profe, yo, Angélica, yo tengo televisión en Colombia. Ah, tú Desde tienes televisión en 1950. Colombia. Sí, señora. ¿Y ya empezaste a ver todas esas cosas? ¡Qué maravilla! Todo lo que hicieron en Colombia a partir del año 53, 54. Un poco, profe. Pues he estado trabajando y mirando, trabajando y mirando. Ok. Ah, Entonces bueno. ahí voy. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, Bueno, perfecto. Muchas gracias.
Ujú. Dentro de los medios impresos tenemos entonces la prensa, y ese origen de la prensa sí es mucho más antiguo en Colombia y en el mundo, pues ya saben que es desde los chinos y luego la imprenta de Gutenberg y todas esas historias. Y muy importante para Colombia en sus orígenes, todo lo que fueron los grandes precursores de la patria y Nariño y con su bagatela y con todo ese es el origen de la prensa en Colombia, pero ya digamos prensa, con el padre del periodismo colombiano, Antonio Cacua Prada, yo nunca puedo decir ese apellido, siempre le digo que es Caca Prada, es Cacua Prada, en fin, y es, digamos, un medio que trata de darle cobertura a todo, a lo local, a lo regional, a lo nacional, lo internacional. Tiene primera página, tiene sección dedicada a la opinión pública, tiene otros contenidos, tiene entretenimiento, tiene publicidad, entonces pues es la prensa pues bien interesante. Las revistas por lo general son especializadas, tienen una estructura dependiendo del área de cobertura o al área a la que se, digamos, se enfrenten, a tener siempre como una característica propia, tanto en la fotografía, en la diagramación, la utilización de los colores. No es lo mismo una revista Semana que una revista Diners, no es lo mismo una revista como de esas que fueron muy famosas en España y se dedicaron al tema de los chismes de farándula. Hola, TV y novelas muy a la colombiana, todo el tiempo están buscando a ver, además son chistosísimos los periodistas que se la pasan dándole, no sé, eh, prensa, mojando prensa a las personas, digamos, de la farándula porque a veces salen unas cosas rarísimas, ay, que fulana de tal, que se separó y que, por ejemplo, a la pobre Carolina Gómez es la niña que fue señorita Colombia del Valle, ya que mide como 3 metros y las piernas le salen desde acá, sí, creo que sí. Que se casó con Lincoln Palomeque, y entonces todos los días les inventan chismes y les inventan una cantidad de cosas y son noticia y son noticia y son noticia, entonces pues es interesante. Pero obviamente hay unas más serias que otras, la revista Arcadia, por ejemplo. Hay un sinnúmero de estilos, de olores, de colores y sabores. Tenemos los libros, porque también los libros son aquellos que difunden diferentes áreas del saber. Algunos son para entretención, otros a nivel de cultura, otros de investigación, otros de estudio, pero están considerados un medio impreso. Y estos medios impresos, pues, digamos, son consumidos por las personas que leen y por lo general siempre tocan. Hay algunos, ¿no? Que se especializan por tocar temas de la vida nacional. Los medios de comunicación comunitarios, para tener claridad, por ejemplo, el medio por excelencia de los comunitarios es la radio. Y ese medio se define por la misión y no por la magnitud de la difusión, porque no tiene un gran alcance, porque no tiene una, digamos, un numeral por el que pueda ser medido, no tiene una gran cantidad de personas que lo siguen, no, es un medio de comunicación que se convierte en ser localista, libre en la expresión de las ideas. Obviamente es su junta de programación la que determina cuál es el contenido que va a manejar esa radio comunitaria y siempre está llenando el vacío que deja la radio comercial en cuanto a cubrimiento, porque la radio comercial no pasa sino los temas que le interesan, los temas que son grandes y que son primera página de todos los periódicos y claro, ahondan investigativamente y obviamente le siguen la pauta y de pronto hacen cosas frívolas también. No voy a decir que todo el tiempo están dentro de la línea dura pues de la información, no, tienen sus momentos digamos frívolos, tontos porque la gente se cansa. Entonces necesariamente
hay que involucrarle a esa radio comercial otros contenidos, pero no es exactamente el perfil de esta radio comunitaria que requiere de todo ese esfuerzo donde está lo común, que pertenece a lo mío, a mi sector, o bien pues puede llegar a ser una comunidad en particular o un sector económico en particular. Entonces, se caracteriza también porque no hay grandes cantidades de dinero en torno a los medios comunitarios en cuanto a la radio comunitaria. No es una radio excluyente de mujeres y de jóvenes, por lo tanto toca los intereses más directos. Tiene la habilidad de estructurar metas y objetivos de la comunidad, visualiza desarrollos coherentes de comunidad y ayuda a comprender los procesos históricos y los sociales de cada región. Ahí sí Verón tendría la boca llena de agua porque toda esa semiosis social se manifiesta dentro de la radio comunitaria. Porque hago un poquito de exposición, porque nadie va a hacer una presentación de la radio comunitaria. Entonces, es preferible tener como un concepto y pues no olvidarla del todo porque es muy importante. Los periodistas dicen de formación son el contexto central, pero los integrantes son la sangre vital, como quien dice, las estrellas del paseo no somos nosotros. Nosotros vamos a la comunidad a enseñarles, nosotros vamos a la comunidad a acompañarlos, pero específicamente no somos los protagonistas son las personas de la comunidad. Entonces es bien interesante conocer este proceso de los comunitarios. Obviamente hay nuevas tecnologías, no es que los comunitarios estén pues con lo más arcaico a nivel, no, ellos también tienen celulares de última generación, cámaras. Ahora he visto que por Discovery, no, por Nat Geo, están pasando una serie que se llama Los Freelancers. ¿No la han visto? ¿No? Si tienen la posibilidad de encontrarse con este programa, muy bueno, porque es que muestran la vida de los periodistas que no pertenecen a ningún medio masivo ni a ninguna agencia de información. Pero es una vida muy matada. Es una vida donde, digamos, a nivel de dinero, ellos son como los más fuertes porque ellos son los que están en los lugares, ellos son los que hacen los cubrimientos y de pronto le venden a otro medio más grande todo el contenido de la información de estar ahí. E internacionalmente son los que dicen, no, pues puedo ir hasta la Franja de Gaza y desde allá transmito porque se recrudece el conflicto, o de pronto les da por ir a hacer una investigación con la guerrilla en Colombia y se meten selva adentro, cosa que no haría un periodista en un medio masivo de comunicación. Sí lo hacen, pero hasta determinados puntos. Entonces, son los que realmente se untan de calle. Eso tienen estos freelancers que están mostrando en estos documentales de Nat Geo, que se parecen mucho a todos los periodistas y todos los comunicadores sociales que se van a trabajar a medios comunitarios. Incluso hay una duda, y la duda es, todos estos comunicadores y estos periodistas que se supone están encasillados dentro del INRI de líderes sociales y que fallecen por montones, porque los viven matando. Entonces uno ve que fulana de tal, no, que era el CINEP, y el CINEP, ¿qué es? Investigación. Y al mismo tiempo, detrás del CINEP hay muchísima gente que de alguna forma podría llegar a ser perseguida ideológicamente por la fuerza del Estado o por otros grupos, por grupos políticos, y entonces empiezan a silenciar voces. El tema del periodismo dentro de los medios comunitarios tampoco es que sea tan fácil. En este momento este tema es difícil, porque es que a nadie le conviene, por ejemplo, que una comunidad que está muy cercana a Santurbán, con el tema de la minería ilegal, que uno ve que están acabando con el páramo de Santurbán, que están acabando con el ecosistema,
El periodista se vaya para allá y empiece a hacer programas y a entrevistar a Pedro, a Juan, a María, a José. Y entonces empezó a pasar la información también a los grandes y se vuelve casi como corresponsal en la zona. Y resulta que es que la zona, lo que tiene en particular, es que es una zona que tiene otros intereses y que obviamente hay otras fuerzas que quieren seguir en esos negocios ilícitos y se han quitado a todo el mundo de enfrente, y ese todo el mundo de enfrente es todo aquel que los piense delatar, se consideran objetivo militar y terminan asesinándolos. Entonces, el tema comunitario no es tan fácil. Realmente es el ideal, es lo que uno debería hacer, donde hay muchas posibilidades, donde se puede ser independiente, pero tiene obviamente sus riesgos. Se alimenta con la participación de toda la comunidad y es por esto que de alguna forma puede sobrevivir. Son responsables finalmente ante las comunidades, surgen en consecuencia de movimientos populares que tienen el respaldo de la comunidad. O sea, todo está dentro de ese espacio muy pequeño donde todos confluimos, donde está lo común, donde surge lo comunitario, y por eso pues las radios comunitarias se denominan la voz de los que no tienen voz. Son espacios de participación ciudadana. Y aquí pues voy a dejarles sobre la palestra las teorías de la opinión pública. Y esas teorías de la opinión pública son interesantísimas de analizar por una sencilla razón, porque es que estos fenómenos los vemos absolutamente todos los días. Entonces, es necesario conocerlos e identificar. Fíjense que no solamente me voy a quedar en el análisis semiológico o semiótico de lo que piensa mi zona, mi ciudad, mi región, de lo que piensa y se muestra una comiquita, una tira cómica, una novela, una película, una serie. No, ahí yo necesito ver específicamente qué alimenta todo eso por dentro. No es solamente la presencia del signo en la sociedad. No, es que hay otros impactos distintos. Entonces, la teoría del impacto directo aparece junto con la agenda setting y dicen que estos dos están involucrados directamente con los medios y que los medios de alguna forma causan un efecto sobre la opinión pública. No nos es raro ni nos es extraño porque se ha dicho que toda acción tiene valor como comunicación, ¿cierto? Y que el mensaje finalmente es la finalidad en el proceso de comunicación, que lo que activa la posición asertiva, crítica del receptor es justamente la interacción a partir del mensaje. Y nosotros pues permanentemente estamos mandando mensajes, que esto está ocurriendo, que a mí me gusta esto, que les muestro para que conozcan, que les muestro para que vengan, para que se enteren, para la situación económica, para que no estén tan atrasados con la información. El problema es que todos los días estas benditas teorías aparecen sobre los contenidos mediáticos y aparecen sobre todo lo que, digamos, las cadenas importantes quieren hacer con la opinión pública. Muy bien, entonces, la teoría de los efectos limitados y la teoría de la espiral del silencio están enfocadas sobre lo que pasa con la gente. O sea que tenemos dos clasificaciones. La teoría del impacto directo y la teoría de la agenda setting, cuyo responsable o digamos cuyo centro de acción es el medio de comunicación. Y tenemos otras dos teorías, que son las teorías de los efectos limitados y la de la espiral del silencio, que explican más que todo lo que pasa con las personas que están expuestas a los medios. ¿Y quién abrió los ojos para que surgieran estas teorías? Pues Laswell, cuando empezó a hablar de la teoría de la aguja hipodérmica.
Cuando él ve que el señor Goebbels en Alemania, que es el encargado de verificar que en ese Ministerio de la Información, yo siempre le cambio el nombre, pero ustedes ya supieron cuál era el nombre y ya saben cuál es el papel de Goebbels dentro de los nazis. Lo que pasa con ellos específicamente es que empiezan a lavarle el cerebro a las personas, ¿sí? Y entonces ahí es donde Laswell empieza a determinar que la teoría de la aguja hipodérmica es que se comprueba que la manipulación existe y que como todo comunica y que como yo puedo, eso lo dice Václavic, todo tiene acción como comunicación y adicionalmente tengo la posibilidad de influir sobre el otro, entonces ellos encadenan las otras teorías y estas dos en particular están cayendo sobre los hombros de las personas que se ven expuestas al contenido de los medios. Entonces por eso dice ahí lo que la gente, pues lo que el medio le hace a la gente. Bien, entonces vamos a ver, la teoría del impacto directo se desarrolla entre 1925 y 1935 en un contexto de posguerra de la Primera Guerra Mundial. Como quien dice, va de la mano, aunque la aguja hipodérmica surge posteriormente, surge después de la Segunda Guerra. Finalmente, esta teoría del impacto directo empieza como a alertar y a decir, los medios de comunicación que en ese momento estaban actuando y para aquella amiga que le toque el tema de la radio en el mundo como medio, se va a dar cuenta que de alguna forma por esas épocas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el medio radio era lo que tenían a la mano para contar cómo estaban las situaciones en cada uno de los países que estaban involucrados en este conflicto armado. En esa época se empiezan a usar afiches y entonces toda la propaganda iba sobre afiches. De hecho, los diseñadores gráficos pueden hacer un análisis muy importante sobre lo que es el cartel y el cartel que es nada más y nada menos que un afiche de estos tiempos modernos. Obviamente eran algunos recursos que se tenían, eran como las redes sociales de la época, porque si la gente pegaba carteles, pues no solamente estaba haciendo publicidad, empezaron a medir el alcance de todas estas cosas y empezaron a entender que la gente sí leía estos afiches y estos carteles y que podrían ser utilizados como mini medio, porque así se les llama, a todo lo que viene impreso, todo lo que es el volante, lo que es el catálogo, el brochure de la compañía, el afiche o el cartel, a eso se le llama mini medio. Pero esos nosotros, digamos, los vemos desde el punto de vista digital, pero cuando estamos hablando genéricamente de medios masivos o alternativos, no incluimos a los mini medios. Los mini medios pueden ayudar a la comunicación comunitaria, porque yo puedo tener una radio, pero puedo hacer en la plaza del pueblo la pegatina de un montón de afiches y estoy dándole visualización a las temáticas que quiere manejar la comunidad. Entonces, esos mini medios también confluyen hacia los medios alternativos y a los medios, digamos, de carácter social. Entonces, en esa época en la que surge esta teoría del impacto directo, se empieza a investigar que esa manipulación es posible y que a esa masa medio amorfa que hay por ahí, porque no tiene sexo, no tiene edad, pero que es grande, no se sabe si es femenina o es masculina, a esa masa se le llama opinión pública. Entonces la opinión pública es ese chichonerón de gente que está expuesta a la información que pueda ser transmitida a partir de medios de comunicación. Esta teoría fue desarrollada por un teórico de la comunicación que se llama Paul Felix Lazarsfeld. Él es de Estados Unidos. Y dice que
Cada miembro del público está expuesto al ataque de manera personal y directa por parte de los medios de comunicación. De la misma manera, en la teoría se refería a los mensajes propagandísticos masivos que hicieron la función de manipulación de las ideas de los individuos y que terminaron poniéndolos al servicio de lo que pensaba el Estado. Entonces, pues cuando uno, fíjense, no sé qué les pasa a ustedes, si quisiera de pronto aquí un feedback, entre otras cosas también para que no se me duerman y no se me queden por allá, digamos, como aparte. Cuando estamos hablando de televisión, ¿cuál es la actitud de ustedes frente a la televisión? ¿Qué sienten que es la televisión? Que es parte, es como un personaje más de la casa. Ahora en pandemia creo que el papel de la televisión ha sido importantísimo. Si la televisión no está presente para entretener, para distensionar, para dar información, creo que la gente muere en la ignorancia. ¿Qué tal que nosotros no tuviéramos televisión o que la televisión no fuera de horario continuo? Y entonces, ¿con qué nos entretenemos? Imposible. Cuéntenme un poquito cómo sienten ustedes al medio televisivo, qué impacto tiene sobre ustedes y cuál es la actitud de ustedes frente al medio como tal. No tantos, ¿no? Porque es que como están hablando todos al tiempo acá no se entiende. Entonces es Yo quiero difícil. decir algo. Bueno, dale, Vane, perfecto. Pues yo la verdad desde hace varios años, yo creo que por ahí unos 4, pues no son muchos, no veo televisión, a mí no me gusta porque me parece que es un contenido muy vano. O sea, digamos, si uno no tuviera parabólica, sería, o sea, digamos, yo que veía RCN y Caracol, Ujú. antes con mi mamá que llegaba del colegio y todo eso, las novelas, La Rosa de Guadalupe, Ah, que las novelas por las noches y todo eso, no me gustaba. Y pues más niña vi fue como veía mucho Discovery Kids, Disney Channel, digamos el tema del entretenimiento me parece muy chévere, las películas, pero no me parece que haya un contenido así que como que gratifique el ser, lo ayude a pensar, como que lo ayude a tener como autocuestionarse, no nada de eso. Y pues la mayoría de gente, yo creo que en Colombia ve mucho los canales nacionales y me parece que los canales nacionales en su gran mayoría son muy vacíos, o sea, le enseñan a la gente, digamos, mi mamá veía mucho La Rosa de Guadalupe, yo me enfatizo mucho en eso, y digamos ahí uno ve, son temas como de problemas familiares y como cosas que pasan normalmente, la drogadicción y luego llega el viento y todo se vuelve bien y la realidad no es así, la realidad es que pues los papás deben hacer un buen trabajo con los chicos para que no tengan que los chicos ir a buscar en la calle cosas o su mente en ocio le genere como bueno, me voy a ir al parque, entonces seguramente está la persona que le llena a uno la cabeza de malas cosas. Entonces, en mi caso no me gusta mucho la televisión, me gustaba el YouTube, pero también se llenó de influencers vacíos. Entonces, ajá. pues uno busca, es como el contenido que a uno lo entretenga realmente, pero así la televisión y eso no, casi no. Y aparte las novelas narcoparamilitares de por las noches, no me gusta nada de eso. Entonces, Ok. pero pues ¿Qué haces para informarte? ¿Por dónde viene la información hacia ti? no, pues yo miro varios las redes sociales y de ahí como que ya me pongo esa directamente en el internet, ¿sí? Porque a veces las redes sociales también se vuelven muy amarillistas para que pueda, porque ellos sí como son medios alternativos y necesitan vistas, seguidores, entonces claro, se vuelven Sí. también súper amarillistas. Entonces de ahí pues los temas de interés de uno que como que uno tiene en uno mismo, más que todo eso es lo que investigo, y pues las noticias y eso sale por todo lado. Ujú, Uno se entera de claro, todo por todo lado. El periódico, pues porque mi abuelo lee el periódico, entonces esas cosas. claro. Pero sobre todo en las redes sociales. Por redes sociales. Perfecto. Ok. Porque, digamos, era chistoso porque, digamos, en YouTube antes en los recomendados siempre salía mucho como el coronavirus, el coronavirus, el coronavirus, como todos los meses. Y ayer salió, esta mañana salió como todo el tema de las protestas y todo eso. Entonces
siento que es para ganar muchas vistas y pues Ujú. hablan sobre el tema de lo que está pasando actualmente, ¿no? Sí. Que eso hable mucho, perdón. No, está muy bien, está muy bien. O sea, este espacio no es solamente para oír hablar a la pesadilla número 5, sino para que todos participemos y digamos pues que en qué posición estamos y pues es que es totalmente lícito. Entonces, muy bien. ¿Quién más quiere compartir cuál es su posición frente a los medios de comunicación, frente a la televisión, frente a estos contenidos noticiosos? Yo creo, profe, que comparto mucho de lo que dijo Vanessa, porque es que me pasó algo similar. Entonces, en la niñez el típico Disney Channel, ese tipo de cosas, pero ya después de que uno sale del colegio, sale de esa etapa, como que la televisión se ve traslada a un segundo lugar precisamente por las redes sociales. Ajá. Ahorita estoy volviendo a ver televisión, digamos que ni siquiera parabólica, de hecho no tengo parabólica, es más que todo el contenido de Netflix, series. Hay series muy buenas que cuentan una historia, que realmente lo informan a uno de pasado, no solamente para entretenerse. Entonces, digamos que ahorita la parte del entretenimiento es más como de ese tipo de suscripciones que genera, que paga uno para ver entretenimiento. Entonces, la televisión como tal, las novelas, las noticias, después de que uno se da cuenta que Caracol, RCN, narran las noticias de la misma manera, enfocadas en un mismo punto, entonces como que ya hace que pierda el interés uno en ver ese tipo de noticias y uno busca otras alternativas, ¿sí? Claro. Referente al impacto que sí tiene la televisión, sí tiene bastante, digamos que yo me referiría más a los niños. Hay imágenes que hubo una época en la que rondaba mucho y era que estaba la televisión y como que tenía un disfraz de niñera. Entonces muchos papás precisamente por tiempo, por muchas cosas, usaban la televisión como medio de entretenimiento para que el niño estuviera ahí completamente quieto y pudiera hacer las labores, pudieran desempeñarse en lo que estuvieran haciendo sin que el niño fuera una interrupción. Entonces, en ese caso sí creo que la televisión sigue siendo aún un gran impacto, pero para los más pequeños. Claro, así es. Digamos que los viejitos también todavía le creemos mucho al tema del televisión, de la televisión. Bueno, la radio en general, televisión y radio, ahí estamos conectados. ¿Quién más quiere opinar? Paulita, a Joana le toca escribir. Profe, yo quiero hacer una pequeña opinión. Claro, Marce, adelante. Pues yo siento que la TV desde pequeña siempre fue como muy influenciada, pues disfrazando como las cosas, ¿no? Siempre me ha parecido como una realidad muy ficticia a través de distintas cosas, digamos. Yo veía demasiado el Chavo del Ocho, yo soy súper fanática del Chavo del Ocho, pero después cuando grande descubrí que la realidad era otra, o sea, es una tragicomedia, pero es cruel, es dura, ¿sí? Entonces, yo ahorita me baso muchísimo, o sea, me informo montones por las redes sociales. Me encanta muchísimo, hay una página web que me estoy informando un montón, que se llama Las Rutas del Conflicto. Entonces, yo creo que ahorita hay muchísimos medios. Está pasando un helicóptero, un momento, por favor. Ujú. Ese es ¿cómo se llama? El halcón. Sí. Bueno, entonces yo creo que ahorita todo ha evolucionado y yo siento que la televisión influencia mucho, pero para mal. O sea, siento que llena, pues por decirlo así, llena mucho la cabeza de basura. La Ajá. verdad, no me guío mucho por la televisión, no es muy buena amiga para mí. Ok. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Marce. ¿Quién más quiere opinar? Paola, Ángela, Soraya, Natalia, Julián. Yo, Yo, Paulita, adelante. bueno, ante lo de la... ¿Me escuchan bien? Es Sí, que creo que mi señora. internet está fallando y por eso me toca estar apagando la cámara. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Apagué la cámara para que me escuchen mejor. Sí, señora. Ok. Bueno, decía que en el tema de la televisión, bueno, en mi parte personal,
desde pequeña me gustaba, o sea, me gustaba ver que las novelas y todo eso, pero a la medida que fui creciendo me dejó de gustar, o sea, yo no veo televisión, ni siquiera las noticias me gustaban porque yo siempre decía, ay, pero es que solo muestran cosas malas, meten mucho miedo, entonces yo preferí ya cerrarme a no ver noticias. Pero pues ya en todo esto que me estoy involucrando en la comunicación social, yo dije, no, yo tengo que estar informada, entonces me toca ver las noticias, pero no es que me guste y no soy de las personas que vean novelas, películas ni nada. Si yo quiero ver una película en algún momento que me queda tiempo, yo prefiero Netflix, pero que yo sea, o sea, que utilice televisión, no, o sea, no, no me gusta. Pero pues ahora Ok. veo las noticias porque toca. Porque toca, porque no hay más. Muy bien. Yo soy re novelero, profe. Ah, dale, Juli. No, mentiras, pues digamos que de cierta manera yo sí le tengo como aprecio a la televisión. Ujú. En mi casa era como la unidad. Digamos que Sí. yo alcancé a compartir esa época donde todos se sentaban a ver en un solo televisor, como tú dices, lastimosamente el menor siempre es el control remoto. Sí. Ajá. Eh, Me parece que también ha influenciado de manera positiva. Hay programas que, claro, de cierta manera enseñan algo malo, pero también como que nos influenciaron en las cosas que hoy nos gustan, porque Sí. pues en la época era la televisión y la radio, no había, digamos, las redes sociales ni nada adicional que pudiera influenciar. Siempre me enseñaron, digamos que como a sacar mi propia conclusión. Entonces, pues digamos que no tengo problema con la televisión, me gusta. Si veo que el medio de comunicación que se está transmitiendo puede estar diciendo algo erróneo, me nutro de información, pues saco mi propia Ajá. conclusión. Y ya. Ok, perfecto. Sí, en mi época la llamaban el cajón de los idiotas a la televisión. Pero, Sí, eh, pues digamos que la compañía de la televisión es evidente, o sea, el ruido ahí, hay gente que no le para bolas al programa, pero eso sí, el televisor lo tiene encendido porque lo tiene encendido, porque es compañía, porque de alguna manera uno siempre está pendiente, uy, ¿y ahora qué van a decir? Y no sé qué, y además estereotipan mucho el tema, ¿no? Para el consumo, imponen mucho los estilos de vida, imponen mucho las modas, lo que la gente tiene que hacer. A eso es a lo que se va a referir cada teoría de esta comunicación, la segunda parte que estamos viendo, que tiene que ver con opinión pública, porque es que esas teorías lo que explican son esos fenómenos de masa donde las personas se ven tocadas de alguna manera. ¿Quién más quiere opinar? Yo, profe, Dale, Nata, adelante. digamos que yo tengo como varias percepciones de la televisión porque comparto también la idea de Julián de es como ese momento de compartir y es Sí. más, todavía, para mí todavía ver televisión es sentarme a compartir con mi papá y con mi mamá y es como el momento de la unión familiar. Que hay mucho contenido basura, sí, pero creo que tú encuentras contenido amarillista y basura en el medio que sea, en radio, en las redes sociales, en YouTube, en cualquier red, incluso digamos ahorita esta nueva que es TikTok, y tú te quedas con lo que tú quieras. O sea, tú recibes lo que tú quieras. Por ejemplo, yo sigo en TikTok a personas que dan noticias diarias y son un poco más objetivas. Entonces pienso yo que uno se queda con lo que uno quiera. Igual en la televisión hay programas muy buenos y programas que de los que uno puede aprender, como en National Geographic, Nat Geo y todas estas canales. Y por otro lado, digamos, mirándolo más como desde el punto de vista de comunicación social, a mí me pasa mucho que cuando veo noticias me frustra un montón porque veo como lo monopolizada, perdón, que está todo el tema de la política y los medios, ¿sí? Entonces, cómo manipulan todo, cómo es amarillista el tema. Que día veía una imagen de cuando este muchacho negrito, George Floyd, lo Sí. mataron y como que asesinado por la policía, pero entonces ahorita con lo que pasó con este otro señor, dicen es que muere tras, se me olvidó la palabra que usar, pero sí es como Procedimientos. eso,
Procedimientos y abuso policial. Ajá. Exacto. Entonces, la verdad, eso sí me frustra a mí un montón. Ver los canales de acá nacionales sí me frustra un montón porque está muy monopolizado y muy manipulado. Y pues digamos que igual también lo veo como muchas veces, a veces la manera de presentar, hay cosas que yo digo como yo no lo haría así, o ya uno va como viendo lo que va aprendiendo y va como adaptando ciertas cosas. Entonces, esa es mi opinión. Ah, ok. Hoy mi hija me preguntaba eso y me decía, mamá, ¿por qué los medios de comunicación en Estados Unidos y en Colombia titulan distinto las noticias? ¿Por qué, digamos, en Estados Unidos son más directos y aquí, allá de una vez los llamaron asesinos y acá no podemos? Y le explicaba, y aprovecho que tú estás tocando el tema, es porque definitivamente los medios de comunicación tienen que hacerle caso, digamos, al cumplimiento en rectitud, por hablar de Habermas un poquito, a la normatividad vigente. Entonces, hasta que una persona no sea vencida en juicio y exista una sentencia en su contra, luego de un proceso de investigación jurídica, las personas no son culpables. Entonces, por eso es que uno escucha cada rato hablar del presunto autor de los hechos y entonces se abusa de la palabra presunción y todo es presunto. Porque no lo podemos decir directamente, porque donde lo digamos nosotros estamos sancionados. Fíjense que para un delito como por ejemplo levantarle falsos testimonios a alguien, ¿sí? Lo que se denomina injuria y calumnia. Cuando ustedes de pronto en su vida normal, en su vida con los amigos, con las amigas, se reúnen y de pronto dicen, no, es que fulana de tal, no, es que esa es una descarada, si esa acabó con el matrimonio de fulano de tal porque se le metió así como medio por los ojos y esa parejita y no sé qué. Y uno juzga y le pone nombres y dice, no, es que le fue infiel. ¿Y acaso uno tiene la investigación para saber si sí le fue infiel? No, es que sí, definitivamente acabó con el matrimonio. Ese hombre apenas conoció a esa muchacha, cambió inmediatamente de forma de ser y abandonó a esta amiga mía que ya tiene 2 bebés y están chiquitos. Y uno empieza ahí con un chisme, con una lora, la cosa más espantosa, pero como es entre civiles, pues no hay ningún problema. Si yo le levanto falsos testimonios a una persona, yo como persona natural, pues a mí no me pasa nada. Sin embargo, ahora están sancionando un poco los temas de las redes sociales y si confirman que lo que tú definiste, multiplicaste, hiciste conocer por cualquier red social, que lo multiplicaste por donde se te pareció, en este momento están entrando dentro de esos delitos informáticos, dentro de esos delitos informáticos y se están penalizando, es decir, hay una identificación de un delito como tal. En Estados Unidos no. En Estados Unidos uno puede hablar y no necesita rodearse de tanta palabreja como la tenemos acá, que todo es presunto. El presunto autor de los hechos, el presunto homicida de fulano de tal. ¿Recuerdan cuando la muerte de Dylan Cruz? Que salió la señora de medicina legal y habló más de la cuenta. La señora dio por hecho cómo se tipificaba el crimen y qué nombre recibía. A estas alturas, eso no lo han aclarado. Y a ella se le cayó el mundo entero encima, porque ella debió haber explicado la situación del material del Kevlar, debió haber explicado por qué el proyectil, que en una angulación de yo no sé qué, pues entró a la cabeza de Dylan y que eso fue absolutamente letal y bla, 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 lo que mucha gente supo, pero ella calificó el delito y a ella no le toca porque ella no es un juez. Entonces de inmediato salieron los abogados a decir que se estaban excediendo, obviamente en funciones, porque pues ella no era quien, ella no era la fiscalía para determinar o para tipificar el delito. Entonces nosotros aquí tampoco podemos hablar directamente y no podemos llamar a las personas como las quisiéramos llamar. No podemos decirle a los 2 policías que asesinaron a este abogado,
que lo asesinaron. O sea, son palabras muy grandes. Y si de pronto fue porque se les chispoteó, porque de alguna manera, pues sí, ejercieron una fuerza contra él, pero pues alguna cosa le pasó al muchacho y algo salió mal y el muchacho terminó muriendo, como en el caso, por ejemplo, de Dylan, ¿no? Al principio decían, no, es que es una bala perdida, no, pero entonces bala no, no, que es un proyectil del arma no sé qué, y empiezan con sus explicaciones y con sus cosas. Nosotros en Colombia tenemos todavía mucho que cuidar. Entonces, eso que a todo el mundo le molesta, de callar, no tiene otra cosa que proceder conforme a la normativa. Entonces, eso tiene sanción grave. Mientras una persona en la vida real puede presentar una injuria o una calumnia frente a otro y no le pasa absolutamente nada, un comunicador o un periodista reciben 6, pueden ser de 3 a 6 años de prisión. Entonces, es sumamente complicado. Es muy difícil. Por eso siempre estamos con la presunción por delante. Ah, no, que otro justifique, que otro diga. Y ese otro es la fiscalía. Entonces, todo el mundo es muy, muy juicioso y muy cauteloso con lo que dice. Gracias, Nata. Espero que te haya servido un poquito mi explicación. ¿Quién más quiere hacer? Espera, pregunta. Ujú. Digamos, o sea, sí, me quedó súper claro, pero digamos en este caso, cuando sacaron la noticia de George Floyd, era lo mismo, o sea, fue como que estaba básicamente lo mismo, todavía no se había dictado sentencia, pero ahí sí pusieron como asesinato. ¿Esto se puede hacer en este caso porque es en otro país y entonces en este caso no aplicaría la ley? Porque cada país tiene su legislación. Ok, por eso te digo, o sea, ahí ya el titular sale de acuerdo a la normatividad de allá. Entonces sí se Claro. puede como poner el asesino, como tal la palabra, porque ya no habría implicaciones legales, ¿sí? Exactamente. Mientras Ok, que nosotros sí no podemos. vale. Nosotros para determinar que fulano de tal es el asesino, ay Señor Jesucristo, y nos viene el mundo encima y nos dicen a qué hora pasó el juicio, dónde está la sentencia o dónde está sí, es la sentencia emanada de un juez donde se determina quién es el culpable y en qué condiciones. Entonces, pues uno como comunicador no puede hacer sino repetir y repetir lo que el documento le diga. Ahora, hay una sentencia de la Corte Constitucional que es sumamente compleja y dice que el comunicador o el periodista, si se les ocurrió de alguna manera, por ejemplo, hablar de esta situación que es previa, es decir, apenas surgen los hechos y apenas se tienen algunas evidencias, tiene la obligación de, así como lo sacó en medios de comunicación, acompañar a esa persona durante todo su juicio y determinar mediante los fallos que se van dando, mediante los pronunciamientos de los jueces, determinar cómo son las condiciones del caso. En un país tan convulsionado como este, donde hay crímenes todos los días, necesariamente es muy difícil cumplir con la sentencia de la Corte. Entonces, esa sería nuestra obligación. Pero ¿cómo hace uno si todos los días surgen en mil cosas? Ustedes ven que los noticieros plantean una noticia ahorita de algo que pasó y si todavía tiene vigencia mañana, pues están hablando, como en el caso del abogado. Fue tema ayer y fue tema hoy. Es tema mañana, se los aseguro. Mañana viernes le siguen dando al asunto. ¿El sábado qué va a pasar? El sábado ya la gente no va a hablar más del tema. El domingo no van a volver a hablar del tema. El lunes hay otro tema. El lunes hay otro tema y es que algo le pasó a los dos protagonistas. Fíjense que cuando fue lo de Juliana Zamboni, la niña indígena, y Rafael Uribe Noguera,
todos los medios estaban agendados para pasar siempre la misma información. Apenas se agotó ya el tema, inmediatamente la pobre Juliana quedó completamente aparte de todas las visualizaciones de carácter mediático y se dejó de hablar del tema y nunca se habló más. Entonces, ahí ya quedaba, era lo de Uribe Noguera y los hermanos, y si tocaron las pruebas, y si le dijeron a los jueces, los hicieron caer en fraude procesal y cosas de eso. Entonces ya el delito cambia y la condición cambia. Bueno, muy bien. ¿Quién quiere hacer un comentario? ¿Soraya? Es que yo que no cierro mi cámara. Bueno, de la televisión. Pues cuando niña sí veía mucha televisión, pero más que todo series animadas. Y tú, Los Caballeros del Zodiaco, los cuentos de los hermanos Grimm, bueno, así. Pero pues ahorita no tanto. Ahorita digamos más que todo lo que me gusta ver son películas. Y como que el punto de reunión no es como que, ay, vamos a ver el noticiero en familia o vamos a ver lo que sea, sino más que todo películas. Vamos a poner una película, bien sea en DVD o bien sea por Netflix o depende, ¿no? Ah, ok, correcto. Ok. Entonces, no, ahorita no estoy tan conectada con la televisión, aunque en Señal Colombia tiene muy buenos programas. O sea, ese canal es muy educativo. Lo mismo los canales de Discovery. Digamos, la Ajá. televisión educativa es lo que me llega a gustar. Pero digamos, televisión, los canales populares de Colombia, que es Caracol y RCN, no. Sí, no lo siguen Todos sus en cuenta. programas, sus noticieros, sus novelas, me parecen malísimos, terribles. Sí, las telenovelas Incluso, esas, uy, incluso las películas cortan, pero demasiadas escenas. Entonces a mí me parece ya es una falta de respeto. claro. Entonces esos canales no los veo. Así cuando veo televisión, veo es Señal Colombia, o sea, televisión nacional. De resto son Discovery, History Channel, bueno, este tipo de canales. Sí, informativos y de contenido. Ok, Exacto. perfecto. ¿Quién más tiene una opinión? Yo, profe. Dale, Laurita. Bueno, profe, pues la verdad yo tampoco es que veo mucha televisión, yo tengo 17 años y la verdad tengo amigos que la pasan pegados al televisor, que con las mil novelas, yo no soy así. Ujú. No me gustan, pues cuando era chiquita sí, mi mamá lo usaba como para distraerme mientras me hacía como el desayuno. Era como tome, vea televisión y ya le paso el desayuno, Claro. pero ya la verdad no, la verdad es muy raro cuando yo veo televisión. Pues sí veo una que otra serie en Netflix o así como dice Soraya, películas así como en familia y eso, pero ya que tú me pongas a mí que a ver, no sé, Pasión de Gavilanes, una vaina así que estén dando en televisión, yo la verdad no me gusta y me molesta mucho el tema de la propaganda porque si el programa dura 1 hora, 30 minutos son propaganda. Entonces eso a mí me molesta la verdad y por eso ya como que no veo mucho. Ok. Esa es una reflexión que de pronto los pone a ustedes a pensar en qué tipo de audiencias van a tener y cómo se van a defender como gato boca arriba frente a esas audiencias. Entonces, todos tienen unos argumentos sumamente sólidos, porque son esas tendencias, porque están cansados, porque no quieren más esa polarización, porque no. Y eligieron una carrera que se llama comunicación social. ¿Qué tipo de comunicación van a ejercer y qué van a hacer a nivel estratégico para que la gente que está
mucho más difícil que ustedes. Porque, por ejemplo, sus públicos son, creería yo, los que en este momento tienen 19 años. Y esos chinos sí que son bien diferentes al resto. Pues la generación mía es una generación muy, muy tranquila, es una generación que consume, es que todavía tiene una suscripción que le llega a la casa, por ejemplo, de periódico, que compra una revista, que se ve un programa de televisión y que se aguanta desde la misa hasta todos los programas que quieren pasar. Pero ¿qué tipo de audiencia van a tener ustedes y qué van a hacer de innovación para que la gente vea sus contenidos, para que la gente los acompañe con todo lo que ustedes van a trabajar? He ahí el quid del asunto. Entonces, pues esperemos a ver qué va a ocurrir, porque de alguna manera todo lo que son los medios alternativos, pues están cambiando mucho, no está como muy definida la cosa, como que de pronto podrían llegar a cambiar su comportamiento sustancialmente. Y los medios masivos, pues también. Por ejemplo, que a mí me gusta el periodismo cultural. Ustedes se imaginan uno con el periodismo cultural haciendo semejantes esfuerzos para que el contenido lo perciba quién. Son cosas que uno dice, uy, y entonces, ¿qué públicos me irán a tocar? Ese es un gran desafío. Espero que estos públicos sean condescendientes con ustedes, mis chinitos, y que tengan unas buenas experiencias a nivel de comunicación, pero que el panorama es complejo. Sí, el panorama es complejo. ¿Quién más quiere dar su opinión? ¿Carol? Adelante. Otra vez con algo que acabo de decir, por ejemplo, lo que decía de lo de los medios de comunicación, que digamos que ahorita hay personas que todavía tienen una suscripción al periódico que todavía les llega. Yo creo que ellos también ahorita están innovando y por eso es que vemos que ahora están ofreciendo suscripciones digitales porque saben que es una era digital donde, por ejemplo, todos tienen que cambiar, todos tienen que estar en una constante evolución, ¿sí? Entonces, si uno ve, por ejemplo, el periódico, de hecho yo trabajé un tiempo para la parte de servicio al cliente del Tiempo, el periódico El Tiempo, y ahí uno puede notar muchas cosas. El periódico constantemente está tratando de innovar para poderle llegar al público más joven y que eso no se acabe. Claro. Entonces siempre está en constante evolución. Yo creo que siempre va a haber una opción para poder hacer llegar o poder ser un buen comunicador. Ah, no, pues claro, eso sí lo tengo presente y lo tengo claro, que van a ser los mejores, así es que eso dalo por descontado. Y tendremos que seguir estudiando. Miren que hace poquito, en medio de esta pandemia, me inscribí a un conversatorio que hubo del externado y tenían invitado a mucha gente. Sorprendentemente, hay un software que asiste a los periódicos y ese software es increíble porque resulta que al bendito se le alimenta, digamos, con la información inicial y se le dan unos parámetros claros, ¿sí? Por ejemplo, SMART, Villaluz, el nombre del abogado, paliza, no sé qué, empieza uno a darle conceptos. No sé bien cómo es lo que funciona, pero lo que sí me dejó aterrada es que uno le da unas palabras a ese software y ese software tiene unas plantillas de redacción. Y a medida que los periodistas que son, digamos, en menor número, porque hay uno solo, se va enterando de qué va ocurriendo, va alimentando al software con esas últimas palabras. ¿Saben quién escribe todos esos breves de noticias en los periódicos? Y lo hacen en el Washington Post, lo hacen en The Tribune, lo hacen en los grandes, en la BBC de Londres.
lo hacen en los grandes medios del mundo. Pues el aparato, no hay periodista que está detrás y él es el que saca todos esos textos cortos, esos no los está escribiendo nadie, es que simplemente hay una sola persona tratando de controlar, digamos, o de administrarle la información con el lenguaje y con eso el software que es muy inteligente termina escribiendo las noticias y van saliendo, obviamente, pues por las partes digitales, por los medios digitales, todos los subtítulos y los contenidos. Entonces, no aparecen firmados por nadie porque son hechos por un computador tipo robot. Y pues eso le facilita económicamente mucho la vida al dueño del periódico, pues porque no tiene que pagar el sueldo de 10 periodistas, sino de en la compra del software de última tecnología y pagarle a uno que está entregando pues la información básica. ¿Ustedes se alcanzan a imaginar eso? ¿Cómo será en unos tiempos? Ese es el gran desafío. Ese es el gran desafío. ¿Alguien quiere decir algo? Creo que no hay más expresiones por ahí, entonces pues voy a terminar con esto. Entonces, dentro de la agenda de la agenda setting, que es otra de las teorías, y con esto finalizamos hoy, la teoría de la agenda setting, ¿sí? O simplemente la agenda, esta teoría nos indica como, por ejemplo, a partir de la acción de la prensa, de la televisión y de los demás medios, el público es consciente o ignora la realidad. Presta atención o descuida, como quien dice, aquí se le alerta y se pellizca y le dicen, oiga, pilas, que es que esta información es de vital importancia y a uno lo tienen todo el día reaccionando de manera automática, o también le dicen, mira, a partir de ahora vas a respirar profundo, te vas a olvidar de que conociste esta noticia, vas a pensar en flores, vas a pensar en guanábanas amarillas y así sucesivamente, y el público se deja agendar. Entonces, ese modelo de agenda setting se llama a ese fenómeno específicamente, es cuando el medio trata de programarme dentro de algo. Entonces, hoy todos los noticieros, habiendo de pronto tanta temática, en el momento en que empezó el coronavirus, todos tenían que hablar de coronavirus y era dele todo el día información del coronavirus, todo el día. Claro, era una cosa nueva que nos tenía sitiados, todavía más o menos nos tiene sitiados. Pero el tema de la información entonces en su momento fue Dylan Cruz, hoy, ayer, mañana, el tema va a ser el abogado y empiezan a mandarle a uno una información para que uno de alguna manera esté pendiente de su contenido. ¿Quiénes son los creadores de la agenda setting? Dos teóricos de la comunicación, uno que se llama Michael McCombs y el otro se llama Donald Shaw, que son los autores del primer trabajo sobre la función de la agenda setting. Esto fue publicado en 1972 y se llama en inglés The Agenda Setting Function of Mass Media. Son temas básicamente de opinión pública. Y pues vamos a dejar hasta ahí para que ustedes no se me vayan a dormir y a morir. Yo creo que cuando yo digo esto todos dicen, ¡ah, yes! Se acabó la clase, ahora sí me voy a levantar. En este momento se les quita el sueño, en este momento les da hambre, en este momento pasan muchas cosas. Dicen, uy, ya nuestra pesadilla número 5 terminó la clase. En todo caso, bueno, ¿tienen alguna pregunta con respecto a estas teorías que acabamos de ver del impacto directo y de la agenda setting? Mañana los complementamos un poco más con video y vamos a ver las otras teorías de la opinión pública. Entonces, bueno, muy bien. Entonces, nada, desearles a ustedes que tengan una feliz noche, que no se me salgan, que no se salga nadie de las casas, por favor, se cuidan, todos guardaditos. El coronavirus está Sí, profe, horrible en porque la mira calle. lo que escribió Marcela en el chat. Ay, Dios mío.
con arma de fuego a una señora a unas cuadras de mi casa. Sí, no, tenaz. Ay, terrible. Sí, no, 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 por favor, no se me salgan, que no, no hay nada que comprar afuera, nada que mirar. Lo peor que puede pasar es oír una bala, oír algo y salirse por las ventanas. Hoy vi un video donde estos policías estaban tirándole piedra a las ventanas de las casas y de los apartamentos. Entonces, pues, esas esquirlas sobre la cara de uno, o sea, lo pueden a uno hasta dejar desfigurado. Tengan muchísimo cuidado. Dios los bendiga siempre. Siempre recuerden que hay alguien que los está cuidando y cuiden a las personas que viven con sus familias directas y sus familias indirectas para que también estén alejados de todo mal y peligro. Bueno, Dios los bendiga, que les vaya bonito. Igual, profe, para ustedes Hola, también. profe, que tenga una buena noche. Gracias, Gracias, que tengan buena para noche. todos. gracias, Se cuidan mucho, Estrella. por Chao. favor. Sí, señora, claro, todos nos cuidamos. Gracias. Chao, adiós. Gracias. Chao, hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Chao. Chao, chao, Joa, chao. Chao. Chao, profe. Chao, que te vaya bonito. Chao, Juli.